Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Lilamrita aquí. Jai. Seguimos la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, volumen 4, capítulo 5, segunda parte de 3. Sin embargo, los devotos no estaban solos al volver a la casa del señor Jariwala. Los seguían cientos de hindúes ansiosos por ver a Srila Prabhupada. Sus discípulos y una multitud clamorosa de devotos de Surat se apretujaban en la habitación de Prabhupada. Los invitados que habían entrado preguntaban acerca de ISKCON y sus actividades, mientras que los que habían quedado fuera empujaban para entrar. El gentío que rodeaba la casa se hizo tan grande que cortó el tránsito de la calle. Mientras Prabhupada seguía contestando preguntas adentro, la multitud seguía creciendo afuera y se ponía más inquieta. Por su buena fortuna, se daban cuenta de la grandeza de Prabhupada y querían estar con él. Como su deseo se hizo más fuerte y su ansiedad más intensa, Prabhupada se levantó de la silla y caminó hasta el balcón. Todos gritaron, Hare Krishna, con los brazos en alto. Cuando volvió al interior, la gente seguía insatisfecha y les pidió a algunos de sus discípulos que trataran de calmarlos. Varios devotos salieron a responder sus preguntas y decirles que Prabhupada volvería a salir para verlos. Bhagubhai Jariwala se había puesto en contacto con el movimiento de Prabhupada varios años antes en San Francisco, cuando donó una murti de Krishna hecha de plata al templo de esa ciudad. En ese momento, la familia Jariwala, para alojar a sus invitados, se había mudado a unas modestas habitaciones situadas en la terraza y les ofrecieron el resto de la casa a Prabhupada y a sus discípulos. Como anfitriones eran muy hospitalarios. Hicieron que los devotos se sintieran bienvenidos a quedarse para siempre. Durante el almuerzo, y de nuevo por la noche, Prabhupada tomaba prasadam con los devotos y con los invitados. Los devotos se sentaban en filas en el piso y él se ubicaba en la cabecera en una silla ante una mesa. El señor Jariwala y su familia les servían la comida a todos. A veces también asistían a los almuerzos algunos ciudadanos respetables, por ejemplo el señor Chandra Desai, que era el primer ministro de Gujarat, el señor Vaikunta Sastri, el gobernador de Surat, el ministro de Educación y otros dignatarios. El prasadam tenía la mejor calidad de todo el estado de Gujarat, y cuando algo era especialmente del gusto de Prabhupada, le pedía a una de sus discípulas que aprendiera de la señora Jariwala a cocinarlo. Honrar el prasadam 2 veces al día con Prabhupada era otra intimidad que los devotos compartieron con su maestro espiritual en la India. Si hubieran estado con él en cualquier otra parte del mundo, tal intimidad quizá hubiera sido imposible. Prabhupada comenzaba a las 4:30 de la madrugada con el kirtan y el arti ante Radha y Krishna. A continuación daba la clase del Srimad Bhagavatam. Su cuarto estaba lleno de invitados, incluidos los miembros de la familia Jariwala. Aunque durante los compromisos externos a su círculo personal, Prabhupada hablaba usualmente en hindi, en esos encuentros matinales siempre hablaba en inglés para sus discípulos. En cuanto a la historia de Ajamil, se enfocó en la degradación de este personaje, cosa que había sucedido a raíz de las malas compañías, y en su liberación producida por cantar el santo nombre. A sus discípulos, quienes aspiraban a cantar Hare Krishna en forma pura y volver con Dios, esos relatos les tocaban una fibra íntima. Prabhupada estaba hablando de ellos. Cualquiera que pronuncie el nombre de Krishna se libera pronto de todas las actividades pecaminosas. Ese es el poder del nombre de Krishna. La dificultad es que después de ser liberados, volvemos a cometer errores. El nombre de Krishna tiene todo el poder,
Tan pronto como se lo pronuncia, uno se libera de inmediato de todas las contaminaciones. Pero si alguien piensa, estoy cantando Hare Krishna, entonces si incluso cometo actividades pecaminosas, las contrarrestaré con mi canto. Esa es la mayor de las ofensas. Es lo mismo que a veces sucede en las iglesias cristianas. Van el domingo y se confiesan. Y se supone que quedan perdonados de las reacciones pecaminosas. Pero otra vez, en cuanto salen de la iglesia, cometen el mismo pecado con la expectativa de que la próxima semana, cuando vaya a la iglesia, me confesaré y seré perdonado. Este tipo de conducta está prohibida. Si uno acepta la vida espiritual y al mismo tiempo sigue cometiendo actividades pecaminosas, nunca podrá progresar. Los compromisos al aire libre de Prabhupada tenían mucha concurrencia. Los funcionarios de la ciudad convirtieron una de las principales intersecciones de la ciudad de Surat en un lugar de fiesta. Desviaron el tránsito e instalaron un escenario y un sistema de altavoces. Todas las noches se reunían devotos de a miles. A veces la multitud era tan grande y estaban tan entusiasmados que Prabhupada tenía dificultades para hablar por encima del ruido. En ese momento realizaba un kirtan. Durante el silencio posterior hacía que uno o dos de sus discípulos hablaran. Luego hablaba él. Si la audiencia volvía a ponerse ruidosa, otra vez decía, muy bien, hagamos kirtan. Otras veces simplemente se sentaba y distribuía trozos de caramelos de azúcar cristalizada a los miles que se acercaban a tocarle sus pies de loto y a tomar una porción de prasada. Giriraj rememora. Toda la zona que circundaba la manzana estaba llena de gente. Estaban todos locos por Srila Prabhupada y por la conciencia de Krishna. Aunque era un área muy grande, la gente ocupaba cada espacio disponible. Esas personas estaban encima de los techos, miraban por las ventanas, estaban sentadas sobre bloques de cemento esparcidos aquí y allá. Todos los aspectos del programa de Prabhupada eran completamente satisfactorios para todos. A la gente mayor le gustaba porque había una figura santa, la de Srila Prabhupada, con sus jóvenes discípulos extranjeros. A los intelectuales les gustaba porque Srila Prabhupada predicaba una filosofía sólida. Y a los niños les gustaba porque podían correr, bailar y unirse al kirtan. Madri Dasi evoca. Un programa estuvo tan concurrido que ni siquiera pudimos bajarnos de los autos. Estaban ansiosos por ver a Srila Prabhupada. Había tanta gente que Prabhupada dijo, la próxima noche será solo para las damas. Y si bien la noche siguiente fueron únicamente las mujeres, el lugar estaba colmado. Prabhupada, por su parte, dio una clase maravillosa. Bruce recuerda. Un programa fue muy ruidoso, nadie paraba de hablar. Entonces Prabhupada comenzó a cantar la Brahma Samhita. Ese fue todo el programa. Solo cantó Brahma Samhita. Luego dio por terminado el programa y se fue. Chidananda relata. Antes de salir a esos programas, Prabhupada se veía como un general alistándose para la batalla. Salía de su cuarto bellamente vestido y refulgente, listo para partir y luchar contra Maya. Había miles y miles de personas que lo esperaban. Yo no sabía qué hacer. No podía manejar a tanta gente. Pero Prabhupada le daba batalla a Maya. Estaba allí para convencer a todas esas personas y cuanta más gente iba a verlo, más fuerte se volvía. Prabhupada también predicaba en las aldeas de las afueras. Iba en auto a lugares como Bardoli o Meol con el señor Jariwala, junto a varios discípulos y sus deidades Radha Krishna. Las casas estaban hechas de barro cocido con techo de paja y estiércol de vaca en las paredes y en los pisos. Para la visita de Prabhupada, los aldeanos dibujaban diseños con harina de arroz en el suelo externo a la casa y flanqueaban el camino con vasijas de arcilla, hojas de plátano y cocos. El señor Patel evoca. La gente de mi aldea estaba muy impresionada por la presencia de Prabhupada.
Solían decir que había hecho milagros con el canto. Es un santo milagroso, no hay duda, decían. Son muchos los occidentales que se han vuelto devotos solamente por cantar el nombre del Señor. La gente estaba muy impresionada por la forma práctica en que Prabhupada enseñaba el Bhakti. En su clase creó una impresión muy buena, no solo entre los Vaisnavas, sino también entre los cristianos y los parsis. Incluso algunos amigos musulmanes comenzaron a creer en el Señor Krishna como el Dios universal. Con respecto a los santos, nadie en el pasado había sido capaz de propagar esta filosofía como ahora. En nuestra aldea ya éramos Vaisnavas, por supuesto, pero solíamos creer en Suryaji, Durga, Thakuraji y todas esas cosas. Pero después de la explicación de Prabhupada de lo que es el Gita y de quién es el Señor Krishna, cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Después del discurso de Prabhupada aquí en la aldea, la gente quedó tan impresionada que incluso en su ausencia cantan el Mahamantra en voz alta y saludan a la gente con las palabras Hare Krishna, Hare Krishna. Al momento de la partida, la gente despidió a los devotos y a Prabhupada con la palabra Hare Krishna. Cuando no tenía programas externos, Prabhupada se sentaba en su cuarto y recibía visitas. A un miembro del Parlamento que fue a visitarlo, le dijo que dondequiera que viajaba se encontraba con la concepción de la India como un país mendigo, atrasado y afligido por la pobreza. Los embajadores de la India habían reforzado esa imagen yendo a los países occidentales a mendigar. Deme arroz, deme dinero, deme limosna. La India, explicó Prabhupada, tenía la mayor riqueza de la cultura espiritual y el conocimiento del Bhagavad Gita. Él llevó esa riqueza a Occidente y la entregó gratis. Él no era un mendigo. Yamuna recuerda, en Surat, durante las horas de visita, mientras viajaba en el auto, mientras caminaba, cuando estaba de pie o sentado, Prabhupada cantaba Java todo el tiempo. Sus dedos se movían siempre dentro de la bolsa de cuentas color azafrán. Siempre era un Vaisnava, el devoto puro de Krishna, bien arreglado, con un bello y prolijo tilak, y su mano siempre estaba dentro de la bolsa de japa. Cuando estaba sentado para saludar a la gente, uno quedaba sorprendido por su inconcebible belleza. Srila Prabhupada decía que aquellos que se daban a los demás se llamaban magnánimos, y así es como fue Srila Prabhupada durante sus pasatiempos en Surat. Siempre estaba llevando a Krishna a todos los que conocía. Tocó el corazón de la gente con una gran potencia. Todas las mañanas, en las clases del Srimad Bhagavatam, Prabhupada agregaba otro episodio de la historia de Ayamil. A veces se refería a la degradación de la cultura hindú, citando ejemplos específicos que había observado durante su recorrido por la India. Lamento informarles que en su ciudad he visto 2 templos conocidos como Rama Mandir, pero no hay Ram. Este engaño es continuo y ustedes lo aceptan. No hay adoración de la deidad de Ram, sino que allí está la imagen de un hombre, Sri Ram. Y la gente es tan tonta que no cuestiona por qué sucede tal cosa. En Indore estuve en el Gita Bhavan, donde tiene lugar una multitud de tonterías. Otro lugar que visité fue Gita Samiti, y no había ni una sola lámina ni imagen de Krishna, sino una lámpara. Y tal cosa ocurre en el nombre del Dharma. Anoche un muchacho me informó que el Bhagavad Gita va a ser distribuido por algún Swami. Pero de acuerdo con el Bhagavad Gita, ese Swami es el tonto número 1. Distribuye el Bhagavad Gita y la gente lo acepta y lo paga. Eso está pasando. Es una situación grave en todo el mundo. En nombre del Dharma, religión, está ocurriendo el adharma y religión.
Así como se degradó a Jamil, explicó Prabhupada, la cultura india también se degradó. La única esperanza para la gente es volver a su posición correcta, la de ser consciente de Krishna. En ninguna parte del mundo, no solo en la India, puede haber paz, a menos que reformemos toda la estructura social. Y eso solo puede hacerlo este movimiento, el de la conciencia de Krishna. Vean cómo cayó este hombre. A la gente lujuriosa no le importa la sociedad ni las personas mayores. Lo hacen en la calle, en la playa, en cualquier parte, en el cine. Eso está pasando. Hoy en día la lujuria se anuncia en el cine para atraer gente. Antiguamente en la India no era así, pero están introduciendo todas esas tonterías para hacer que la gente sea más lujuriosa. Volverse lujurioso significa irse al infierno. Si quieres abrir las puertas de tu liberación, debes ocuparte en servir a un Mahat, los devotos puros. Si quieres abrir las puertas de la condición infernal de vida, reúnete con aquellos que están muy atraídos hacia las mujeres. Habló de los mataderos y también criticó la exhibición pública del sexo ilícito. En cuanto a la vida sexual ilícita, dijo que lo que había sido un acontecimiento infrecuente en la época de Jamil se había vuelto un asunto habitual. ¿Cómo pueden protegerse los jóvenes? No están entrenados. Jamil estaba entrenado y aún así cayó. Lo he visto en muchos parques, como el Golden Gate Park. Muchachos y chicas dentro de autos. Acá se dice que esta conducta es la esperada de un Sudra, no de las castas superiores. Traten de entender. Ellos piensan que están avanzando, pero no. Se están degradando. El mundo entero está degradado y la India lo imita. Lo que esta narración revela es cómo, mediante las relaciones degradadas, uno mismo se degrada. Prabhupada cumplió en Surat lo que se había propuesto. Él había dado el santo nombre y la gente lo había recibido y adoptado. Los habitantes de Surat, aunque no estaban preparados para alterar sus vidas del todo y vivir como devotos de ISKCON, apreciaron que Prabhupada hubiera convertido a los occidentales en devotos del Señor Krishna, que enseñara el mensaje puro de las Escrituras y que cantara Hare Krishna. No habían respondido a Prabhupada por un dogma ni por un ritual, sino por apreciar la importancia de la vida espiritual y el reconocimiento de que tanto él como ISKCON eran genuinos. A los discípulos de Prabhupada, la visita a Surat les dio una idea de cómo sería el mundo si todos fueran devotos. Allahabad, enero de 1971. El Kumbh Mela es la mayor congregación de seres humanos de la Tierra. Cada 12 años en Allahabad, sadhus y peregrinos de toda la India se reúnen en Triveni, la confluencia de los 3 ríos sagrados, el Ganges, el Yamuna y el Sarasvati. Al adorador se le asegura la liberación del ciclo de nacimientos y muertes. Por eso, unos 15 millones de personas entran en las aguas sagradas en un momento auspicioso. Durante el mes de Magha, diciembre-enero, se celebra cada año una versión reducida, el Magha Mela. En enero de 1971, sin embargo, cayó a mitad del ciclo de 12 años del siguiente Kumbh Mela. Y ese Mela se conoció como Ardha Kumbh Mela. Se esperaba que asistieran varios millones de personas y Srila Prabhupada decidió aprovechar la oportunidad para concurrir al evento y predicar. Mientras sus discípulos tomaban el tren desde Surat hacia Allahabad, Prabhupada, acompañado por Tamal Krishna, Hamsadutta, Nandakumar y otros, fue brevemente a Bombay y luego a Calcuta, donde tuvo la satisfacción de saber que el embarque de libros de la Dai Nippon estaba guardado a salvo en un depósito de la empresa naviera Scindia.
También compró unas deidades de Radha Krishna de bronce de 64 centímetros para llevarlas consigo a Allahabad. El 11 de enero escribió: mañana por la mañana nos vamos a Allahabad para asistir al festival Ardha Kumbh Mela. Iremos 40 devotos fuertes y se espera que asistan unos 7 millones de personas para el mes de Magha. Unos 25 devotos tomaron el tren desde Surat hacia Allahabad y otros, recién llegados de Estados Unidos e Inglaterra, llegarían pronto. Después de un viaje en tren de 23 horas llegó el primer grupo. Al llegar solo vieron niebla, pero se dirigieron hacia el domicilio de un brahmachari del ashram donde se alojarían hasta que pudieran levantar sus carpas en el Mela. Los devotos sabían poco acerca de lo que les esperaba. Mientras tanto, se amontonaban en varias tangas, tirados por un solo caballo hacia el ashram del brahmachari. Habían oído que el Kumbh Mela era el momento más auspicioso para bañarse en el Tribeni y que el agua estaba helada. En la neblinosa mañana vieron peregrinos en el camino, algunos en camellos y guardias con rifles. Al llegar al ashram al amanecer, vieron el sagrado Ganges ante ellos. La mañana siguiente partieron hacia el lugar de peregrinaje y se unieron a los que avanzaban hacia el Tribeni. Al pasar la estación ferroviaria Rambagh, vieron un cartel: desde este punto hasta la confluencia entre los fuertes y los sagrados ríos Ganges y Yamuna hay 5 kilómetros. Viajando en rickshaws de bicicleta, se unieron a los peregrinos y pronto vieron ante ellos, en lo que una semana antes había sido un terreno vacío, una ciudad de carpas pequeñas y grandes y pandals gigantes con banderas que flameaban y disonantes sonidos musicales, anuncios por parlantes en distintos idiomas, bhajans y rumor de las oraciones. Se bajaron de sus rickshaws, les pagaron a los conductores y avanzaron con la corriente de peregrinos. Mientras caminaban, el suelo de pasto y arena se transformó en barro y aumentaron la música amplificada y el estruendo de los mantras. Todo el camino estaba bordeado de mendigos con lepra, elefantiasis y deformidades. El comité del Mela le había dado a ISKCON una buena ubicación cerca de uno de los portones de entrada, y algunos de los devotos más experimentados contrataron a trabajadores para el montaje de las carpas. El pandal de ISKCON era grande y colorido, con 3 tiendas menores cercanas, una para los hombres, otra para las mujeres y la tercera para Srila Prabhupada. Una endeble choza de cartón corrugado servía de cocina. Prabhupada llegaría el día siguiente. Por eso sus discípulos trabajaron con rapidez, poniendo heno y desarrollando dharis, alfombras grandes de tela de algodón grueso. Los devotos tendrían que hacer sus propios fuegos, conseguir sus propias verduras, lavarse la ropa y hacer todo por sí mismos en medio de una llanura de arena fría y estéril. Era completamente lo opuesto a ser servidos como príncipes en la casa de un miembro vitalicio. Estaban en medio de un gran festival religioso y un espectáculo humano. Sin Prabhupada, muchos de ellos estaban confundidos por lo que veían y oían. Los yogis pasaban todo el día sentados en la misma pose mientras la multitud los observaba. Los sivaitas, que llevaban tridentes envueltos en una tela simple roja, cuenta rudraksha y el cabello enmarañado, se sentaban fumando ganja. Pasó una procesión de elefantes seguida de 2 largas filas de sadhus desnudos. Un asceta estaba recostado en una cama de espinas. Incluso había otros renunciantes extremos, rara vez vistos por el resto de la civilización. Por supuesto, abundaban las sectas hindúes, cuyos cánticos y oraciones se elevaban en el aire para mezclarse con la niebla matutina y el humo de las 10.000 hogueras que nublaban el cielo por encima de la ciudad de tiendas. Cuando Prabhupada llegó al campamento de ISKCON al día siguiente, los devotos estaban muy animados y le contaron todo lo que habían visto en el Mela.
Uno de ellos mencionó un gurú montado en un elefante y agregó: «En verdad, usted debería viajar en elefante». «No», contestó Prabhupada, «pondría allí a Radha y a Krishna». La presencia de Prabhupada les dio seguridad a sus discípulos y les recordó que la vida espiritual no era ni exótica ni confusa, sino simple y práctica. En su presencia, la atracción de los devotos hacia el yoga místico, los rituales védicos y las bendiciones materiales se desvanecieron. Aceptaron que a los peregrinos los aguardaba un gran beneficio espiritual en el Mela, pero como dijo Prabhupada, ir a un lugar sagrado significa encontrar a un santo y escucharlo. Un lugar es sagrado debido a la presencia de las personas santas. Los devotos entendieron, por lo tanto, que el mayor beneficio espiritual se encontraba en escuchar a Srila Prabhupada. Sentado en su tienda con sus discípulos, Prabhupada explicó la importancia de Ardha Kumbh Mela. Durante millones de años, dijo, estuvo entre los lugares más sagrados de la India. Durante la aparición de la tortuga Avatar, cuando los demonios y los semidioses batieron el néctar inmortal, una gota de ese néctar cayó aquí. Desde entonces, cada 6 y cada 12 años, ciertos planetas auspiciosos forman un cántaro, y ese cántaro, lleno de néctar inmortal, lo derrama en el Triveni. El señor Ramachandra y Hanuman aparecieron allí en Allahabad, y aquí el señor Chaitanya le enseñó a Rupa Goswami la ciencia del servicio devocional. Prabhupada dijo que también había vivido en Allahabad con su esposa e hijos, y que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lo había iniciado allí mismo, en el Rupa Goswami Gaudiya Math de 1932. En cuanto a los melas, cualquiera que vaya y se bañe en los momentos auspiciosos, cuando el prana se está derramando desde los cielos, se garantiza su ascenso a los planetas celestiales o a la liberación. John Grieser evoca: hablé con otros presuntos gurús y eran muy impersonales. Parecía no importarles demasiado la gente, sobre todo los occidentales. Tenían antipatía, una especie de desdén, aunque algunos de ellos tenían un discípulo occidental. Prabhupada era completamente diferente. Él no parecía preocupado por lo externo, sino por la filosofía de las personas y por su conciencia. Claro está, siempre trataba de inyectar conciencia de Krishna en cualquiera que encontrara. Prabhupada dijo que aunque la mayoría de los santos y sadhus presentes no eran auténticos, muchos eran perfectos yogis, algunos de 300 o 400 años. Esos yogis, de partes remotas de la India, iban para el Mela y luego regresaban a su reclusión. He visto personalmente, dijo, que se bañan en el Ganges y salen en los 7 ríos sagrados. Se sumergen en el Ganges y salen en el río Godavari. Luego se sumergen y salen en el río Krishna, con gran facilidad. Los devotos, por lo tanto, debían respetar a todos los asistentes del Mela. Entonces, ¿realmente es verdad, preguntó uno de los devotos, que solo por bañarse aquí se liberan? Sí, dijo Prabhupada, es verdad. Vienen aquí buscando la liberación, pero nosotros no estamos aquí por ese motivo, sino para predicar. Estando dedicados al servicio devocional puro a Krishna, ya estamos liberados. No estamos interesados en la liberación, sino en predicar el servicio devocional. Cuando Prabhupada se levantó temprano la mañana siguiente, la temperatura era casi para congelarse. Su tienda no tenía calefacción. Caminó hasta el pandal para dirigir el kirtan del Mangal Arti. Y cuando se sentó en la Vyasasana, un discípulo le alcanzó su frazada, con la cual se envolvió. Levantarse y bañarse con ese frío era difícil para la mayoría de los devotos. Unos pocos fueron al Ganges, otros se bañaron en una cisterna cercana, y un tercer grupo se rehusó por completo a levantarse. Giriraj recuerda:
El programa era muy riguroso porque por la noche hacía un frío terrible y se esperaba que nos levantáramos a las 4 de la mañana en punto y que nos bañáramos para asistir a Mangal Arti. Unos pocos devotos firmes como Tamal Krishna y Hamsadutta se levantaban temprano, como a las 3 o las 3:30, y hacían todo el camino desde nuestro campamento hasta el Ganges para tomar un baño matutino. Pero los que nos quedábamos en la tienda de brahmacharis no éramos tan decididos, y por lo general, cuando era a la hora de levantarnos, a las 4, hacía tanto frío que preferíamos quedarnos en nuestros sacos de dormir. Srila Prabhupada también comenzó a notar que algunos de nosotros estábamos llegando tarde a Mangal Arti y también se dio cuenta de que otros directamente ni iban. Se molestó mucho porque sabía cuán importante era el Mangal Arti para nosotros. Entonces, una mañana, cuando estaba un poco delicado de salud, se levantó a las 4, salió vestido con su gamcha, una especie de chadar, y se sentó bajo la bomba y tomó un baño de agua helada a esa hora para alentarnos a que nos levantáramos, nos bañáramos y asistiéramos a Mangal Arti. Ese ejemplo tuvo un profundo efecto en todos nosotros. Nos sentimos tan avergonzados que ya no volvimos a levantarnos tarde. Después del Kirtan, Prabhupada dio la clase de Srimad Bhagavatam, para lo cual retomó la historia de Ajamil. Esta historia en particular, incluida la glorificación del santo nombre del Señor, parecía pertinente. El santo nombre era tan poderoso que Ajamil fue salvado por cantarlo solo una vez. Por lo tanto, cantar era mucho más beneficioso que el prana que descendía desde las constelaciones. Llegó el amanecer y el cielo se iluminó, pero apenas. Una niebla húmeda y pesada venía desde el río, se mezclaba con el humo de los campamentos y se adhería a todo. Comenzó a llover. Los devotos no estaban preparados para ese clima. Con poca comida y pocas instalaciones para cocinar o ir al baño, los devotos se preguntaban cómo podrían sostenerse durante las 2 semanas programadas. Sin embargo, Prabhupada, quien compartía con sus discípulos todas esas austeridades, permanecía trascendental y sin dudas. Las circunstancias no lo afectaban. Si el sol aparecía entre las nubes, se sentaba afuera y tomaba su masaje. Luego se bañaba, vestido con su gamcha, hundía su lota en las tibias aguas del Ganges y la derramaba sobre su cuerpo. Parecía tan satisfecho que los devotos se sintieron animados. No se estaba quejando, así que ¿por qué lo harían ellos? Temprano, por la mañana, Prabhupada llevó a los devotos fuera para cantar. Se puso su chadar gris de algodón y su gorro de swami abrochado bajo el mentón. Sus discípulos se vistieron con la ropa más abrigada que tenían, como suéteres, gorros y chadars. Prabhupada dirigió al grupo mientras todos juntos caminaban por las calles de una ciudad colmada de tiendas. El kirtan fue una alegría para los demás peregrinos. Es una ironía que, en medio de semejante reunión de exóticos yogis, renunciantes, sadhus, desnudos y similares, Prabhupada y sus discípulos fueran la mayor sensación. Estaban predicando. Aunque otros grupos pronunciaban mantras o daban clases en sus tiendas, no había nada como aquello. Este Sankirtan era único y todos le dieron la bienvenida. Con Prabhupada a la cabeza, majestuoso pero alegre, la procesión creció y los hindúes se sumaron a los sadhus occidentales cantando Hare Krishna. Cada mañana, Prabhupada enviaba a los devotos a que salieran a hacer Sankirtan. Mientras el grupo de Kirtan iba de campamento en campamento, muchos peregrinos se acercaban ofreciendo profundas reverencias, dinero y respetos. Con expertos y resistentes cantantes y tamborileros de Kirtan ambulante como Madhudvisa, Dinanath y Hamsadutta al frente del grupo, los devotos se olvidaban del frío y de las austeridades. Prabhupada enfatizaba la importancia del canto. Afirmaba que siempre debía haber Kirtan. La filosofía y las clases no son tan efectivas en estas reuniones porque el común de la gente no las entenderá. El señor Chaitanya nunca dio clases en público. En cambio, siempre realizaba kirtan. Como resultado del kirtan de los devotos, miles de personas hacían fila en el gran pandal de ISKCON para ver a las deidades de Radha Krishna, ya que ISKCON tenía la única deidad de Krishna de todo el Melá,
y también para tomar prasadam. Prabhupada hablaba en inglés por la mañana y en hindi por la noche. Sus kirtans nocturnos en el pandal se volvieron un gran éxito. Los sadhus occidentales, con las mujeres y los niños, eran una gran curiosidad que mucha gente se detenía a observar. Prabhupada también organizó una gran distribución de prasadam, para lo cual designó a Revatinandan y algunos ayudantes para que cocinaran, casi sin pausa, en 2 pequeñas fogatas a leña de la choza cocina. Algunas noches los devotos cocinaban verduras y jalaba, o verduras y puris, para al menos 700 personas. El impacto de ISKCON en el Melá complació a Prabhupada. Nuestro programa de recorrer la India ha sido todo un éxito en cada lugar donde nos han invitado. Ahora estamos en el Ardha Kumbh Mela, en Prayag, Allahabad, y tenemos un protagonismo indiscutible entre todos los grupos de esta gran reunión. Las clases de Srila Prabhupada sobre Ajamil les daba vida a los devotos que padecían las temperaturas bajo cero y a veces las enfermedades. Esta oportunidad de escuchar a Prabhupada era la recompensa por todas sus austeridades. En cada clase matutina enfatizaba la importancia de cantar los santos nombres con pureza. La purificación al cantar el Harinam significa que tan pronto cantes el santo nombre de Krishna, verás la forma de Krishna, comprenderás las cualidades de Krishna y recordarás los pasatiempos de Krishna. Eso es el canto puro del mantra Hare Krishna y es lo que se dice en el comentario de Srila Jiva Goswami, que un devoto puro que canta el mantra Hare Krishna de inmediato comprende el Nama, la Rupa, la Guna y el Lila, es decir, todo acerca de Krishna, simplemente por cantar los nombres. Sentirás la forma de Krishna, recordarás todas sus cualidades. Oh, Krishna es muy calificado, es tan magnánimo como ningún otro. También recordarás sus lilas, sus pasatiempos. Oh, Krishna instruyó a Arjuna. Krishna jugó con los pastorcillos. Krishna tenía tan lindas conversaciones con las gopis y con su madre Yashoda. Recordarán esas cosas. Esa es la verdadera perfección del canto. Prabhupada reiteró que la única razón por la que fue con sus discípulos al Melá era para glorificar al Señor Krishna y para que los demás pudieran entender la importancia del movimiento de conciencia de Krishna. Pero para que los devotos pudieran transmitir con precisión la conciencia de Krishna a otros, primero tenían que comprender ellos mismos a Krishna. Era posible, dijo, pensar siempre en Krishna. Dio el ejemplo de las mujeres hindúes que llevan grandes cántaros de agua sobre la cabeza. Así como ellas aprendieron a mantener el equilibrio a pesar de los demás movimientos, así el devoto, pese a sus actividades y cualquier agitación mental, debe recordar siempre a Krishna. Y la mejor forma de recordarlo es practicar siempre el canto del santo nombre. Recuerdo a un maestro de nuestra escuela. Él nos enseñaba que si siempre pensábamos, aprobaré mi examen con la mejor nota, aprobaríamos con un 10 o un 9. Y si pensábamos, pasaré mi examen con una calificación de 9 o 10, probablemente lo aprobaríamos con un 8. Y si pensábamos, de una manera u otra, pasaré mi examen con una calificación de 6 o 7, suspenderíamos. Eso significa que si tenemos expectativas superiores a nuestra capacidad, es posible que en el momento del examen aprobemos. Chaitanya Mahaprabhu no dijo que cantáramos el mantra Hare Krishna solo 1 hora. No, uno debe practicar. Y esa práctica la mostró Haridas Thakur, que cantaba casi 24 horas al día. Pero ya que no podemos, debemos estar ocupados siempre en el servicio a Krishna. Eso nos hará recordar a Krishna. Prabhupada dijo que el canto de Hare Krishna es exactamente como el rugido de un león. Asusta a los animales pequeños. A manera de analogía, el canto de Hare Krishna termina con todas las reacciones pecaminosas de uno. Sin embargo,
una y otra vez, les advertía a los devotos que evitaran la ofensa más peligrosa, la de cometer pecados buscando contrarrestarlos con la fuerza del santo nombre. Incluso si caen, no hay pérdida. Esa es la declaración de Narada. Si alguien adopta a Krishna con sinceridad, lleva a cabo su servicio devocional y luego vuelve a caer, aún así regresará. Tenemos experiencia práctica. Algunos de nuestros estudiantes se cayeron, pero cualquier servicio sincero que hayan prestado constituye un crédito permanente y algún día se salvarán, como a Jamil. El último día en Allahabad, Prabhupada recibió en su tienda la visita de un tal señor Gorkishore, quien lo invitó a Benares. Como jefe del 45 Festival Anual Conmemorativo de la visita del señor Chaitanya a Benares, quería que Prabhupada asistiera como invitado de honor. Cuando Prabhupada le dijo que no se sentía bien, pero que quizás algunos de sus discípulos podrían ir en su lugar, el señor Gorkishore insistió, hasta que Prabhupada al final aceptó. Pero primero Prabhupada quería visitar Gorakhpur. Gorakhpur, 3 de febrero de 1971. Cuando terminó el Ardha Kumbh Mela, algunos devotos fueron a Delhi, otros a Bombay y un tercer contingente a Calcuta. Prabhupada y los devotos restantes fueron a Gorakhpur, un viaje de 10 horas en el viejo ferrocarril de línea estrecha. Había sido invitado por el único discípulo que tenía en Gorakhpur, el doctor R.P. Rao, que en su momento había pasado a llamarse Ramananda, un investigador químico que había conocido a Prabhupada en San Francisco, había tomado iniciación en 1967 y que luego había regresado con su esposa y sus 4 hijos a enseñar química en la Universidad de Gorakhpur. Prabhupada y sus discípulos se instalaron muy apretados en unas habitaciones en la modesta casa de Ramananda. Unas 100 personas asistieron esa noche a la clase de Prabhupada. Él ya tenía planes para un templo Radha Krishna en el campus de la Universidad de Gorakhpur, como así también cursos con puntaje y créditos sobre conciencia de Krishna para la carrera de grado, la maestría y el doctorado. Vislumbraba que los graduados irían a enseñar conciencia de Krishna a las escuelas y a los templos de todo el mundo. Inspiró a Ramananda y a un grupo de sus amigos para que formaran un comité para presentar la conciencia de Krishna en la universidad e inició a una docena de discípulos. Puesto que todos ellos aseguraron estar siguiendo las reglas contra la vida sexual ilícita, la embriaguez y el juego, y habían sido vegetarianos durante toda su vida, dejó de lado el periodo usual de 6 meses de prueba. Les pidió que cantaran 16 rondas diarias y que predicaran la conciencia de Krishna en la ciudad de la que eran oriundos. En ausencia de Prabhupada, harían de la casa de Ramananda un centro activo de ISKCON y tratarían de dar en la universidad cursos sobre la conciencia de Krishna de manera sistemática. Benares, 6 de febrero de 1971. El señor Gorkishore contaba con la participación de Prabhupada para la celebración venidera. El punto más destacado de toda la semana, en homenaje a la visita del señor Chaitanya a Benares, sería un desfile, dijo el señor Gorkishore. Prabhupada y sus discípulos desempeñarían una parte importante en él. La presencia de Srila Prabhupada y de sus discípulos extranjeros se había anunciado en toda la ciudad, a través de artículos periodísticos, folletos y carros con altoparlantes. Los devotos tenían la sensación de ser tratados como estrellas televisivas que actuarían como si estuvieran bajo contrato, pero sin salario. El día de la procesión, Prabhupada viajó en una carroza plateada del tipo de las que se acostumbran en los desfiles nupciales de las familias ricas. La carroza iba tirada por un par de caballos blancos con coronas plateadas y faldones decorativos. La carroza principal llevaba una estatua del señor Chaitanya de 1,80 m de alto, de madera de nim y color amarillo. Le seguía una fila de elefantes repletos de adornos. Un elefante llevaba un cartel en el que se leía Hare Nama Eva Kevalam.
El segundo estaba montado por actores vestidos como el señor Ram y su esposa Sita. En el tercero había dos actores vestidos como Radha y Krishna que saludaban a la multitud. Y un cuarto elefante llevaba una pintura del señor Chaitanya y sus acompañantes en las que ambos realizaban Sankirtan. A continuación iba un camión con niños que representaban al señor Chaitanya y al señor Nityananda cantando y bailando. Seguía una serie de grupos profesionales de Kirtan. Por su parte, los discípulos extranjeros de Prabhupada bailaban y realizaban Kirtan. Detrás de los devotos iba Srila Prabhupada en su carroza. A cada lado caminaba un devoto que abanicaba a Prabhupada con una chamara. Mientras tanto él, que iba sentado, tenía la mano derecha en la bolsa de cuentas y la izquierda sobre su bastón. Iba vestido con una curta de seda con botones de perlas. Una ancha franja de pasta de sándalo le cubría la frente. No saludaba, ni sonreía, ni giraba la cabeza para ver a la gente. Solo estaba sentado, tranquilo, cantando Hare Krishna en sus cuentas. Seguían la carroza de Prabhupada un grupo Shaknai, varios grupos más de Kirtan y finalmente otra escultura del señor Chaitanya transportada por 8 hombres. El comité del festival dijo que habían asistido 300.000 personas, el doble de las que habrían asistido sin Prabhupada y sus discípulos extranjeros. La procesión había terminado. En su calidad de gran atracción del evento, Prabhupada había hecho su aparición, que había logrado la asistencia de una gran multitud. En ese punto no se necesitaba más. Estaba cansado. Sus discípulos fueron llevados a un dharmashala cercano y les sirvieron un festín. Prabhupada permaneció serio y tan pronto como le fue posible, volvió a su cuarto y a su programa regular. Un estudiante de la Universidad de Benares, que conoció a Prabhupada en el Allahabad Mela, pasó a visitarlo. El padre de este muchacho le había dado una biografía del señor Chaitanya para que se la diera como regalo a Prabhupada. Cuando el muchacho le mostró una foto de su padre, dijo: «Sí, tu padre es un devoto. ¿Por qué no tomas iniciación tú también?» El muchacho dudó. Por su parte, mientras caminaba por el jardín, Prabhupada le dijo: «Tienes la semilla del servicio devocional de tu padre. Ahora debes cultivarla». «Pero, ¿cómo haré para llevar afeitada la cabeza?», preguntó el muchacho. «Soy un estudiante universitario». «No, eso es una costumbre. Debes afeitarte una vez y luego puedes mantener corto el cabello». «¿Y cómo haré para usar tilak? Todos se reirán de mí». Prabhupada le dijo que no tenía que temer las críticas y que debía volverse un soldado de Krishna. Así como el gobierno honra a sus valientes soldados, Krishna recompensa al devoto que acepta dificultades y críticas por él. «¿Qué hay del Guru Dakshin?», preguntó el muchacho. «El Guru Dakshin es solo una formalidad», dijo Prabhupada. Era una costumbre en los tiempos antiguos que cuando alguien recibía iniciación, pasaba por las casas pidiendo limosna. Es una señal de que te has vuelto sirviente de tu gurú y que estás dispuesto a pedir limosna para él. Tú das lo que puedas. El muchacho volvió a su casa y le contó a su padre. El día siguiente era auspicioso, dijo el padre, la aparición del señor Nityananda. Un buen día para recibir iniciación espiritual. En el siguiente día, que era Nityananda Trayodashi, Srila Prabhupada inició al muchacho dándole el nombre de Niranjana Das. Cuando Prabhupada le preguntó a Niranjana si tenía alguna pregunta que hacer, Niranjana dijo que quería conocer su relación eterna con Krishna. Era como sirviente, amigo, padre. Prabhupada le respondió que el servicio era el factor común de todas las relaciones trascendentales con el Señor Krishna. Al cantar Hare Krishna, Niranjana se purificaría más y más y comprendería de forma creciente su relación con Krishna. Niranjana preguntó cómo entendería su relación. No te saltes las etapas, dijo Prabhupada. Tienes un poco de shraddha, fe, de tu padre, y ahora estás cantando y te vas vinculando con devotos. Poco a poco lo sabrás. Niranjana estuvo de acuerdo en ser paciente.
Prabhupada le pidió que organizara una clase para él en el campus, motivo por el cual Niranjana, con la ayuda de su tío, que era profesor de filosofía, dispuso que hablara la última mañana que estuvo en Benares. El día de su partida de Benares, Prabhupada se encontró con John Grieser, el fotógrafo estadounidense que había viajado con él y con su equipo desde Surat. John, que se había afectado el bigote y venía pensando muy profundamente acerca de su futuro, fue a despedirse hasta el reencuentro en Bombay, que tendría lugar al cabo de unas pocas semanas. John salió al patio. Allí encontró a Prabhupada, que disfrutaba del sol mientras degustaba su gur, azúcar de dátil, servido en un cuenco de arcilla. Prabhupada pidió que dividieran el cuenco y lo distribuyeran el azúcar a John y a los demás devotos presentes. John se sentó y comenzó a lamer el gur de un trozo del pote mientras Prabhupada hablaba de su niñez en Calcuta. John recuerda. Prabhupada habló de su niñez en Calcuta en su inglés rítmico, pronunciado con acento hindú. En su relato describió una ciudad elegante que con posterioridad se convertiría en la populosa y miserable urbe que era en ese momento. En su época de alumno había visto espléndidos edificios victorianos de mármol blanco rodeados de majestuosos jardines y árboles. De pronto me miró y sonrió. Entonces John dijo: «Creo que Krishna te ha capturado». Sí, desde hacía un tiempo yo había tenido esa certeza, y en ese momento Srila Prabhupada me lo confirmaba. Cuando Prabhupada salió de Benares para regresar a Gorakhpur, muchos de sus discípulos fueron a la estación ferroviaria equivocada. Mientras Prabhupada y unos pocos seguidores esperaban en la estación correcta, Kausalya le preguntó: «¿Le gustó estar aquí en Benares, Srila Prabhupada?» «Estuvo bien», dijo con indiferencia. «¿Descansó bien?», preguntó ella, tratando de pensar en algún aspecto positivo de la visita. «Puedo descansar en cualquier momento», dijo Prabhupada, «pero me gusta estar con mis devotos». Rodeado de equipaje, Prabhupada se sentó en un banco mientras Tamal Krishna y Shyamasundar corrían desde la boletería hasta el tren y volvían. El tren saldría al cabo de pocos minutos. Pero ¿dónde estaban los demás devotos? Prabhupada veía que sus hijos espirituales discutían con el supervisor ferroviario porque le explicaban que el tren no podía salir hasta que los demás devotos llegaran. «No saben lo que hacen», dijo Prabhupada, y sonrió. Gorakhpur, 10 de febrero de 1971. Al saber que Prabhupada quería predicar en Gorakhpur, Hanuman Prasad Podar, el eminente director de la compañía editorial Gita Press, le ofreció una de sus propiedades, una casa de 2 pisos, su antigua residencia, conocida como Krishna Niketan. El señor Podar, quien se encontraba postrado en cama en otra casa de Gorakhpur, había conocido a Prabhupada en 1962 y apreciaba su misión. Cuando Prabhupada recibió permiso para usar la casa Krishna Niketan, actuó con rapidez. No era apropiado, dijo, que las deidades de Radha y Krishna, que había llevado desde Calcuta, estuvieran empacadas en un camión después del Ardha Kumbh Mela. Ya se habían adorado, así que su adoración no podía detenerse. Las deidades deben instalarse mañana, dijo, y puso a Kausalya y a Nanda Kumar a cargo de los preparativos. Viendo que Nanda Kumar y Kausalya necesitaban más ayuda, llamó a sus discípulos y sin demora aparecieron 20 devotos estadounidenses que colaboraron con los preparativos para el festival del día siguiente. Prabhupada dirigió a los devotos en la limpieza del templo, desde el techo hasta el piso, y en la construcción del altar. Le pidió a Himabhati que donara su sari, más espléndido, para colgarlo como una cortina delante de la mesa, que sería el altar de las deidades. El altar necesitaba un fondo, dijo. Y mientras Kausalya estaba de pie sobre la mesa, él le alcanzó piezas de telas de colores para ponerlas contra la pared. Para completar el fondo, Prabhupada tomó un tapete de un devoto que había comprado en Allahabad y lo colocó sobre la mesa altar.
Esa noche Prabhupada supervisó la sala del templo. Vaya, quedó muy lindo, dijo. Se retiró a su cuarto mientras dos devotas se quedaron despiertas toda la noche para coser la ropa para Radha y Krishna. A la mañana siguiente colocaron las deidades en el altar y los devotos reanudaron su adoración ofreciéndoles prasadam y arti 6 veces al día. Los devotos vivían en la atmósfera de un templo de ISKCON por primera vez desde que habían llegado a la India. En ese punto, sus vidas se habían vuelto reguladas y seguras. El clima se tornó más cálido, motivo por el cual los devotos, muchos de los cuales habían llegado al límite de su salud en Allahabad, sintieron gran alivio. El templo de Gorakhpur estaba situado en un lugar tranquilo, en varias hectáreas de tierras de cultivo, fuera de la ciudad. Durante el día, Prabhupada descansaba. El sol que entraba por su ventana le entibiaba el cuerpo. Por las noches, los invitados iban al kirtan y a la clase de Prabhupada. Al hablar sobre el canto sexto del Srimad Bhagavatam, Prabhupada se refirió reiteradas veces al comentario de Sridhar Swami del siglo XIV. Sridhar Swami dijo que simplemente por cantar, sin seguir ningún principio regulativo, uno queda liberado. ¿Cómo es eso? Sridhar Swami responde también que sí hay principios regulativos. La idea es que el canto del santo nombre es tan poderoso que se puede liberar de inmediato al devoto que lo canta. Pero debido a que somos propensos a volver a caer, hay necesidad de seguir principios regulativos. Por la mañana, al mediodía y a la noche, debemos cantar diariamente el mantra Hare Krishna con fe y devoción. Solo por hacerlo se pueden evitar las grandes situaciones dolorosas de la vida. Hay que ser muy cuidadoso y tener fe. Debéis saber que tan pronto como estáis cantando, Krishna está bailando en vuestra lengua. Por lo tanto, debemos cantar con mucho cuidado y ser respetuosos. Cada noche Prabhupada usaba los comentarios de Sridhar Swami como texto de lectura. Sridhar Swami da este ejemplo. Al no saber que existe un remedio muy bueno, una persona toma miles de otras medicinas. De igual manera, los grandes y leales líderes de los principios religiosos, sin conocer este mantra Hare Krishna, se toman el enorme trabajo de realizar ceremonias rituales. En realidad no hay necesidad de todo ello. Sridhar Swami enfatiza mucho que todo el asunto consiste en que se puede cantar el mantra Hare Krishna y no hace falta realizar ninguna ceremonia ritual. El comentario de Sridhar Swami estaba lleno de citas de varias escrituras acerca del supremo beneficio del canto de los santos nombres de Krishna. Sridhar Swami dice, Akila Chestitam. Eso significa que cualquier esfuerzo por avanzar en las glorias de Krishna es tan bueno como cantar el santo nombre. Cuando salen a buscar adeptos, a impulsar este movimiento, la gente puede pensar que no están cantando, pero supongamos que están tratando de volver a alguien un miembro vitalicio. Esa acción también es tan buena como cantar el mantra Hare Krishna, porque es Akila Chestitam. La propia vida debe estar dedicada solo al servicio de Krishna. Hablando ante la audiencia hindú, Srila Prabhupada también comentó sobre su prédica en Occidente. Una noche contó una anécdota personal, que su maestro espiritual, en el primer encuentro, le dijo de inmediato que predicara el mensaje del Señor Chaitanya al mundo de habla inglesa. En ese momento argumenté que éramos una nación dependiente. Entonces, ¿quién habría de escuchar nuestro mensaje? Pero él rebatió mi argumento. Sí, él era muy erudito. ¿Y yo quién era? Un minúsculo muchacho. Así que acepté que me había derrotado. Prabhupada sonrió levemente. También contó acerca de sus años de comerciante en Allahabad y de cómo volvió a encontrarse con su maestro espiritual y fue iniciado. Contó que comenzó la revista De Vuelta al Supremo en 1944, que se ordenó sannyasa y que finalmente viajó a Estados Unidos en 1965. Mencionó sus tribulaciones en Nueva York y cómo los primeros muchachos se unieron a él cuando comenzó su movimiento en un local en la Segunda Avenida. Prácticamente comenzamos en 1968. Comencé en 1966, pero en el 67 estuve muy enfermo y regresé a la India.
Regresé en 1968. Podría decirse que en ese año la expansión comenzó vigorosamente. Entonces, 1968, 1969, 1970 y ahora estamos en 1971. En 3 o 4 años crecieron todas estas filiales y ahora en casi toda Europa y América se conoce este movimiento Hare Krishna debido a nuestra difusión. Temprano, cada mañana antes del amanecer se sentaba en la sala del templo ante sus discípulos y daba la clase de Srimad Bhagavatam. Todas las mañanas se cortaba la electricidad y quedaba todo a oscuras. Era el típico desperfecto técnico de la India. En esos momentos Prabhupada detenía la clase, mientras un devoto encendía 2 velas para colocar junto a la Vyasa-san y otras 2 para el altar. Las largas sombras se mezclaban con la dorada luminosidad de las deidades Radha Krishna. Por su parte, en esas circunstancias, el aspecto de Prabhupada, con sus anteojos puestos y el Srimad Bhagavatam abierto en su mano, era maravillosamente misterioso.